Esta es una lectura comentada del cuento Un artista del hambre de Franz Kafka, y es una lectura que hago con dos consideraciones. La primera es que voy a aplicar los criterios del New Classicism, y esto significa que voy a atenerme exclusivamente a la literalidad del texto, es decir, voy a desentenderme de aspectos como la biografía o el contexto del autor o la intención del autor al escribir el cuento. Y a partir de ahí voy a hacer entonces una lectura atenta, una close reading, de la cual deben emerger las conclusiones a las que voy a llegar. La segunda consideración es que la lectura la hago en clave de Bataille, es decir, que voy a rastrear en el cuento elementos que pueda relacionar o asociar con conceptos de Bataille, en particular la desencarnación. Y esto significa que voy a hacer una lectura comentada, pero también una lectura intencionada, porque voy a buscar con un detector personajes en el cuento que puedan estar surtiendo un proceso de desencarnación. Esto es una disolución del yo con miras a fusionarse con lo otro. Esta es pues la perspectiva con la que voy a revisar el cuento. En primer lugar, a lo que se dedica el personaje principal de este cuento es a ayunar, lo cual es una práctica irracional. Pero es irracional en el sentido de que lo racional es alimentarse. No constituye una violación de una prohibición establecida en el mundo profano. Y si no hay violación de una prohibición establecida en el mundo profano, pues en términos de Bataille tampoco hay transgresión. Y si no hay transgresión, tampoco hay desencarnación. Es decir, a través de esta actitud o de esta práctica, el personaje del cuento no termina disolviendo su yo y no termina fusionándose con lo otro, no termina teniendo esa experiencia interior a la que Bataille se refiere. De otra parte, dice el cuento, en los últimos decenios el interés por los ayunadores ha disminuido muchísimo. Antes era un buen negocio organizar grandes exhibiciones de este género como espectáculo independiente, cosa que hoy, en cambio, es imposible del todo. Lo que veo aquí es que se trata de una actividad lucrativa. El ayunador no ayuna simplemente porque le guste ayunar. Lo hace porque además es parte de un espectáculo y por eso tiene un empresario que es el que se encarga de contratar los espacios, y el ayunador en esos espacios, encerrado en una jaula, se exhibe ayunando. Esta es una actividad que corresponde al mundo de lo profano en términos de Bataille, no al mundo de lo sagrado. Es una actividad que obedece al orden, a la planeación del trabajo y a proyectos que se diseñan en los cuales se espera una compensación, que es lo contrario de la experiencia interior. Como elemento de esa actividad lucrativa, el ayunador, al igual que el empresario, tiene una expectativa de compensación. En el caso del ayunador es la admiración de la gente. Dice el cuento, siempre quise que admiraran mi ayuno, dijo el artista del hambre. Esta pues es una actitud que corresponde nuevamente al mundo profano y no al mundo de lo sagrado, donde la actividad no debe esperar ninguna compensación porque precisamente corresponde al gasto, al derroche, a la desmesura, un poco a lo dionisíaco en términos de Nietzsche, en oposición a lo apolíneo que es, en este caso de Bataille, el mundo de lo profano. Esa expectativa de compensación por parte del ayunador es clarísima, tanto que el cuento nos dice que el ayunador se muestra melancólico precisamente porque no recibe de parte del público esa admiración. Dice textualmente el cuento, casi siempre estaba de un humor melancólico, se refiere al ayunador, que se acentuaba cada vez más, ya que no había nadie que supiera tomarlo en serio. La muchedumbre prefería otros espectáculos. Ahora, me parece interesante revisar las motivaciones del ayunador, porque cuando explica por qué ayuna, en el cuento dice, es que no pude encontrar un plato que me dejara satisfecho. Si lo hubiera encontrado, créame, no habría dado un espectáculo y habría comido a gusto como usted y todos los demás. Aquí hice una salvedad en el texto
solamente porque cuando leí una versión del cuento decía no habría dado un cumplido, y la palabra cumplido pues para mí no tenía ningún significado ahí. Entonces busqué una versión en inglés y la versión dice esto que escribí: make a spectacle of myself, que es más bien como no habría hecho el ridículo. Y me pareció que es una expresión como más contundente y por eso la incluí, a lo mejor también más cercana a la versión original. Pero lo que me interesa de esto es que este texto que acabo de leer, pues puesto en todo el cuento, me describe a un sujeto, o me hace pensar en un sujeto que no es el sujeto que se disuelve y se fusiona con lo otro, como en el caso de Bataille y la desencarnación. A mí se me parece más al sujeto de Sartre, cuando Sartre dice, estamos condenados a ser libres. Lo que veo en el ayunador es que él va tomando una serie de decisiones en la vida que atienden sus deseos, sus intereses, que atiende su pulsión, pero en ese sentido garantiza la continuidad del yo. Entonces, por esa razón lo veo más cercano al sujeto sartreano que al de Bataille. Y es curioso el comentario porque Sartre en su momento pues fue bastante crítico de Bataille, pero yo hago este comentario no porque tenga preferencia por un filósofo u otro, sino porque al desentrañar, digamos, el sentido del texto cuando describe el personaje, llego a esa conclusión. Y bueno, hasta ahí mi comentario.